hermano Tino. Shalom, shalom, amados. Esta noche les voy a compartir un tema. Es un tema que muy difícil que este tema se predique. Sí, les voy a agradecer, amados, que se pongan de pie. Y ahorita les voy a dar, hermano, un poquito hacia allá, si quieres, hacia la orilla. Les voy a dar la base bíblica con la que vamos a iniciar en esta noche. Se van a gozar, gócense en la presencia de Yahweh. El tema de hoy se llama 4 razones por las que Yahweh traerá juicio a las naciones. 4 razones por las que Yahweh traerá juicio a las naciones. Esta noche, amado, yo te voy a explicar lo que Yahweh siente en su corazón cuando el pueblo, cuando los pueblos, cuando las naciones no están haciendo lo que marca la escritura, lo que marca la Torah, lo que marca la palabra de Yahweh nuestro Elohim. Yahweh se pone triste a través de la historia, a través de generaciones. Yahweh ha puesto personajes que han sido personajes que han marcado la pauta de esas generaciones. Pero actualmente los pueblos, los países están haciendo lo contrario a lo que marcan los principios espirituales. Están haciendo lo contrario a lo que viene establecido en la palabra desde hace cientos y miles de años. Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, versículo del 1 al 5. Por favor, amados, acompáñenme cuando ya tengan esa base bíblica. Dígame un fuerte amén, por favor. 4 razones por las que Yahweh traerá juicio a las naciones. Ezequiel capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y dice así: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh nuestro Elohim a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán todas tus abominaciones, y sabréis que yo soy Yahweh. Y así ha dicho Yahweh nuestro Elohim: un mal, he aquí viene un mal sobre los 4 extremos de la tierra. Abba Kadosh, en esta noche, Abba, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos presentamos ante ti, Abba Kadosh, para predicar, para explicar, para enseñar de tu Torah. Abba, te doy gracias porque me das la oportunidad de pararme ante tu pueblo, de pararme ante mis hermanos para explicarles, Señor, lo que yo entiendo, lo que tú me das, lo que me permites estudiar para enseñar esta noche. Abba, pon en mi boca palabra de maestro, Abba Kadosh, y en tu pueblo pon oído de discípulo. Quita todo desánimo en esta hora, Abba. Quita todo cansancio de tu pueblo, Abba Kadosh, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse. Yahweh, a través de su profeta Ezequiel, en ese tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en la cautividad en Babilonia, Yahweh levantó a poderosos profetas. Usted ya ha leído, usted los conoce, al profeta Ezequiel, al profeta Nehemías. Cuando Yahweh voltea su rostro en contra de su pueblo escogido, en contra de su pueblo amado, porque
porque no estaban cumpliendo con las enseñanzas de su palabra, porque estaban haciendo cosas que no eran del agrado del Padre. Yahweh, a través de su profeta Ezequiel, advierte al pueblo de Israel que el fin viene en esos tiempos. El pueblo, los reyes, los sacerdotes no estaban haciendo lo que le agradaba a Yahweh en ese momento. Como pueblo escogido, Israel estaba haciendo cosas abominables, como dice su palabra. Yahweh levanta a Ezequiel y le dice: profetiza al pueblo de Israel y diles, pon tu rostro, le dice Yahweh a través de su palabra, pon tu rostro en los montes, pon tu rostro hacia el pueblo de Israel y profetiza contra ellos, porque están siendo idólatras, porque están realizando abominaciones que no son lo que Yahweh había establecido en su palabra. Hay que recordar, amados, que la palabra de Yahweh tiene aplicación personal, tiene aplicación histórica. La palabra de Yahweh tiene aplicación espiritual. Y eso, al aplicarlo a estos tiempos, estamos viendo que las cosas, yo voy a utilizar una palabra que me gusta utilizar mucho en mi trabajo. Las cosas se están polarizando a tal grado de que estamos viendo de nueva cuenta. A través de la historia ha habido guerras, ha habido momentos difíciles para la humanidad, pero en este tiempo, en este último tiempo, estamos viendo cosas que no se habían visto en ninguna generación a través de los años. En esta época están sucediendo situaciones entre los países, entre las naciones. Y a veces nosotros nada más vemos las noticias y pensamos, somos hijos de Yahweh, estamos en una doctrina, estamos conociendo, tenemos palabra, tenemos revelaciones y llevamos una vida correcta. Eso está bien, llevar una vida correcta, llevar una vida en entendimiento, habernos separado de las situaciones como el pueblo de Israel estaba en ese tiempo, hace 3,500 años. Ellos volvieron a la idolatría, hicieron abominaciones delante de Yahweh, cosas que en aquel momento eran muy delicadas. Lo que está sucediendo en la actualidad, dejemos a un lado las guerras, las situaciones de guerra que se están viniendo entre los países. Estados Unidos, como potencia del mundo, ya no está teniendo el control político, la hegemonía que este país siempre como el supervisor, como el policía de las naciones, ya está llegando a su fin. Se vuelve a repetir la historia como está marcado en la palabra. Los romanos tuvieron su fin, ese imperio terminó. Nabucodonosor, los imperios que existieron en ese tiempo, los griegos, los imperios de los persas, los imperios de los egipcios, fueron imperios que tuvieron su inicio, crecieron y luego cayeron en decadencia. No es la excepción en estos días. Es por eso, amado, que nosotros debemos de saber qué es lo que realmente está sucediendo. Sí tenemos cobertura del Creador, porque nos hemos apartado. Tenemos una doctrina. En nuestra congregación seguimos una doctrina que cada día yo estoy más seguro que es la doctrina correcta, que es la doctrina que tenemos que llevar. Porque la única manera de poder subir de nivel, de poder tener conocimiento, de poder entender, es haber sobrepasado los niveles desde que nosotros fuimos salvos, desde que entregamos a Yeshua, de que cuando nosotros a Jesucristo lo reconocimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, después nos bautizamos, seguimos en el camino de las cosas del Señor, nos convencimos que era el camino correcto. Pero eso es nosotros, somos la ciudad de Tijuana. Pero ¿qué está sucediendo realmente en el ámbito mundial, en el ámbito nacional de un país como México? Créame, amado, no lo voy a hacer muy extenso por ser día de oración, es una regla, que este día es un mensaje más corto. Son 4 puntos importantes. Ahí
El cuarto punto se los voy a explicar al final para que estén emocionados y no se me vayan a dormir. La palabra de Yahweh tiene aplicación histórica. En aquel tiempo, como les dije hace rato, el profeta Ezequiel, Yahweh le dio una ordenanza y le dice: Israel, estás haciendo las cosas mal. Tus profetas, tus sacerdotes, tus reyes están haciendo las cosas mal. Ante la presencia de Yahweh, con más razón estaban haciendo las cosas mal ante el pueblo. Algo muy parecido, amados hermanos, está sucediendo en este momento en los países. Ya los presidentes de los países, nuestros gobernantes, no tienen ni siquiera por la más mínima idea cuál es el primer temor, cuál es el primer principio de sabiduría, que es el temor a Yahweh. Nosotros lo estudiamos en Proverbios, lo hemos entendido, pero lo que está sucediendo alrededor del mundo es algo preocupante, es algo que viene y repercute, porque somos ciudadanos de un estado, de un país, de una ciudad. La razón número uno por la que Yahweh traerá juicio a las naciones es porque en este momento, en la actualidad, el mundo, y desde hace muchos años, este punto se los voy a explicar, desde hace muchos años las naciones del mundo están matando a los niños. El 90% de las muertes de los niños en los últimos 50 años, nada más solamente en los Estados Unidos. Esta información la saqué del internet, de la Wikipedia, de las enciclopedias que traen información de este tipo. En los últimos 40 años en Estados Unidos, legalmente han matado a través del aborto a más de 40 millones de niños. El 90% de esas muertes de niños menores de 10 años, 10% son niños menores de 10 años que ya habían nacido, pero el 90 de esos 40 millones, estamos hablando de 36 millones de seres humanos, murieron porque legalizaron el aborto en los Estados Unidos hace 50 años. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 18 del versículo 1, del 1 al 5. Y quiero que entendamos, amados, en esta noche lo que Yeshua les decía a sus discípulos en relación a nuestros hijos, en relación a los niños, en relación a lo que piensa Yeshua, lo que pensaba a través de este hermoso pasaje del Evangelio de Mateo 18, del 1 al 5. Un fuerte amén, por favor, cuando lo tenga. En aquel tiempo los discípulos, los apóstoles, vinieron a Yeshua diciendo, haciéndole una pregunta, le dicen: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los Chemaíns. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, les dijo Yeshua a los discípulos, a mí me recibe. Eso es lo que nuestro Adón Yeshua piensa en relación a los niños. Igual, ustedes recuerdan aquel pasaje hermoso: venid los niños, que vengan los niños a mí. Les dijo Yeshua, no me los estorben, abran cancha para que ellos vengan a mí. Porque Yeshua en su corazón, y el Creador, Yahweh Sebaot, Yahweh nuestro Elohim, a través de la Escritura, en diferentes historias, en diferentes pasajes, nos explica lo que Él siente por nuestros hijos. Imagínense lo que Yahweh siente en su corazón. En América Latina, del tema del aborto, desde hace 30 años, más de 25 millones de niños, incluyendo a México, ya se está autorizando legalmente el aborto. Nunca en la historia de la humanidad, ahorita me voy a ir al tema de los homosexuales y se los voy a explicar también. Nunca en la historia de la humanidad se había visto que se tradujera en algo legal, en algo autorizado por los presidentes, por los diputados, por los congresos de los países. Es algo que aparentemente lo vemos como algo normal, porque son los tiempos de la tecnología, son los tiempos de la era digital, son los tiempos del internet. Pero, amado, nosotros debemos de saber y entender
que si Yahweh nuestro Elohim está con nosotros en todas las batallas, nosotros debemos de entender qué es lo que a Él en su corazón le duele. La humanidad, desde hace muchísimos años, a través de las guerras, nada más lo único que se ha estado haciendo es destrozándose países con países. Eso es algo para nosotros en este siglo XXI como normal. Pero ahora se está autorizando legalmente que se realicen estos asesinatos, porque vendrá castigo a las naciones. En muchos países ya está legalizado el aborto, pero es inminente que en la mayoría de los países del mundo, esta autorización se va a realizar. Recordemos que la vida de un ser humano inicia desde la concepción. La Torá de Yahweh dice que Elohim nos conoce desde la fundación del mundo y nos da la vida desde que estamos en el vientre de nuestra madre. En México todavía no se ha autorizado, más que en estados como el México Distrito Federal. Hay algunos estados como nuestro estado, como Baja California, que todavía no se ha autorizado legalmente el aborto. Se hace con prácticas clandestinas, o en la mayoría de los casos las mujeres que desean cometer esa abominación lo hacen en el estado de California o en Arizona. Ese es el primer punto. ¿Por qué las naciones? ¿Por qué va a venir juicio a las naciones de parte de Yahweh? Porque las naciones están matando a los niños. Razón número 2, porque viene el castigo a las naciones. La segunda causa o razón es porque los gobiernos están autorizando a través de sus leyes matrimonios entre hombres homosexuales y mujeres lesbianas. Un predicador dijo por ahí: antes era Adán y Eva, ahora es Adán y Esteban. Ya no es Adán y Eva, ahora es Adán y Esteban. Y ahora es Víctor con Víctor. Hace unos 15 días, por primera vez en Mexicali, se había autorizado ya, por parte de la Suprema Corte de la Nación, se había autorizado que se llevara a cabo el matrimonio entre dos personas, hombres. Por cuestiones administrativas y cosas ahí políticas no se autorizó, y también por presión de algunas denominaciones religiosas. Pero es algo que va a suceder tarde que temprano, porque los gobernantes, los presidentes están apoyando y están avalando todas esas medidas legales. ¿Por qué vendrá castigo? El segundo punto, porque el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres es una abominación delante de Yahweh. Hay muchas historias en la Torá, como el tiempo de Lot, en el tiempo de Abraham, en Sodoma y Gomorra, cómo aquello estaba perdido, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, a tal grado como la historia, como la palabra lo especifica. Cuando llegan los ángeles de Yahweh a sacar a Lot y a su familia, llegaron los hombres de Sodoma queriendo sacar a los malaj, cuando ahí de pronto, ustedes saben la historia, Lot se opuso y los ángeles hicieron el trabajo en contra, no de guerra, en contra de estos sodomitas, de estos hombres que quisieron entrar a la casa de Lot. Hay muchos pasajes bíblicos en Corintios, estuve leyendo, pero yo les traje esta noche, amados, acompáñenme por favor para poner una base bíblica en este punto, el Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, segunda razón por la que Yahweh traerá juicio a las naciones. Dice: por esto Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también, dice en el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en una lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. En aquel tiempo el apóstol Pablo exhorta y les dice las conductas romanas. Nosotros lo hemos visto en muchas películas, las películas esas de los emperadores, que hay muchas costumbres del pueblo romano, del pueblo griego, relacionado con lo que está sucediendo actualmente. Ya está autorizado el matrimonio en México entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Por esa razón, en México, en Estados Unidos, en los países de Europa, yo no tengo la menor duda, amados, de que en el futuro, yo no sé cuándo, yo no puedo saber en qué tiempo, pero la palabra de Yahweh es clara con sus preceptos, con sus principios espirituales. Y son preceptos que debemos de llevar a cabo, que debemos de practicar. Y el impío, el que no quiere corresponder a la palabra de Yahweh, así como las personas, los pueblos y las naciones también tendrán razón número 3, porque las naciones, punto número 3, razón número 3 por la cual vendrá juicio a las naciones. Dice, porque las naciones están honrando a los soberbios, están honrando a los orgullosos y están honrando a los arrogantes. Esas son las 3 palabras: a los soberbios, a los orgullosos y los arrogantes. Antes de explicar, quiero que vayas conmigo, antes de explicarle esta razón, quiero que vaya conmigo, amado, porque es el contrapeso en Mateo 11:29, Mateo capítulo 11, versículo 29, díganme por favor un fuerte amén cuando lo tengan. Es el contrapeso de lo que Yahweh quiere para nosotros. Aquí, en este pasaje hermoso, Yahshua les dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice en Mateo 11:29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los soberbios, los arrogantes, el impío, lo que nosotros conocemos, lo que la palabra nos describe, en la actualidad como nunca en la historia de la humanidad, se requieren tener títulos, se requieren tener niveles jerárquicos en los trabajos, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades, con nuestros vecinos. Entre más carros tienes, entre más materialismo exista en tu vida, más te ponen en un pedestal. Pero entre más humilde, entre más, incluso en la humildad de corazón, de sentimiento, te hacen a un lado y todo el mundo quiere pasar contigo. Pero la palabra establece que tenía que suceder eso. Es necesario, dice Yahweh, que sucedan todas estas cosas, pero también es necesario, dice, y está escrito, que lo que tiene que suceder en el final de los tiempos está profetizado, que lo que tiene que suceder en el final, en estos tiempos, está señalizado. Hay señales que para nosotros son revelación, son palabras que nosotros conocemos para poder tener ese espíritu, que la Ruach HaKodesh nos dé ese espíritu de discernimiento, de discernir. Porque aunque este mensaje es un mensaje relacionado con las naciones, tú puedes decir, amado, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver con nosotros, porque tenemos que ver el entorno de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Jamás en la historia del ser humano había existido tanta arrogancia, y eso ustedes lo pueden palpar, tanto orgullo y tanta soberbia. Ahora lo que cuenta son los títulos para que te rindan honores. La jerarquía, el materialismo y el dinero han cegado incluso al pueblo cristiano, aún más a los ciudadanos de las naciones. Esto sucede tanto en los países pobres y también como en los países denominados países ricos. Actualmente los núcleos de la sociedad, el núcleo de una sociedad en un país, en una ciudad, en un territorio, es la familia. El núcleo de la sociedad es lo que más es atacado por las cosas vanas, por las cosas intolerantes que existen en el mundo.
Es lo que más es atacado en este momento. Porque si el enemigo, que es Hasatán, divide el núcleo de la sociedad, que es la familia, va a dividir todo. El trabajo de él, como ya lo sabemos y como se establece en su palabra, es venir a robar, a matar, a destruir y a dividir todo lo que está unido. Es por eso que él va a trabajar desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo. Él no descansa, por eso debemos de estar alertas y debemos de pasar y subir de nivel. Es claro que muchas congregaciones, nosotros conocemos a muchos hermanos, es claro que no están teniendo las bendiciones que Yahweh tiene para ellos. Y aquí en este punto, hermano, te quiero exhortar, yo te quiero decir de la manera más humilde como me debe de corresponder, porque debemos de ser un ejemplo. Las congregaciones están cayendo, los tiempos finales también, las señales también son para el cristianismo, también son para la iglesia católica, también son señalizaciones que aplican para todo. Pero tú estás en un lugar, amado. Yo te pregunto, cuando tú te enfrentas al enemigo, a través de las duras pruebas, a través de los tiempos difíciles, ¿cómo te ha funcionado más? ¿Orar en el nombre de Jesucristo o hacer oración y luchar en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach? Orar con conocimiento de la palabra hebrea, con conocimiento de la raíz hebrea, vivir con ese conocimiento, con esa revelación. ¿Cómo te funciona a ti, amado? A mí me funciona, humildemente te lo digo, a mí me funciona con el conocimiento y la revelación que estamos teniendo, y con la enseñanza y con la sabiduría que nos da Yahweh a través de su palabra, pero a través de esa palabra y del idioma que Yahweh enseñó a su pueblo de Israel. Por eso voy a ir al cuarto punto, y me vas a dar la razón, amado hermano. El cuarto punto, o la razón, la cuarta razón por la que Yahweh traerá juicio a las naciones, y esto es muy delicado y tú lo tienes que ver y entender, amado, para que entiendas el contexto de la vida de las naciones. Muchas naciones van a caer por estos puntos, de eso no tengo la menor duda. La cuarta razón por la que vendrá juicio a las naciones es el odio que las naciones actualmente tienen al país de Israel, a esa nación pequeñita que es más chiquito el territorio que el estado de Baja California. El odio que todas las naciones tienen en contra de Israel es la cuarta razón por la que Yahweh traerá juicio a las naciones. Como nunca en los últimos meses se ha acrecentado más el conflicto en el Medio Oriente. Como nunca se ha acrecentado más la guerra bélica entre Palestina, entre Irán, los árabes contra Israel. Hay testimonios grabados, ustedes los han escuchado en YouTube, hay mucha información a través de la cual podemos comprobar que Israel no ha podido ser tocado por los misiles que han lanzado desde Palestina. Desde la misma tierra de Israel, desde el mismo país de adentro, están atacándolo en el aspecto militar. El odio que todo el tiempo, a través de los años y las generaciones, ha tenido Egipto contra Israel, Siria contra Israel, Jordania contra Israel, todos los países árabes como Arabia Saudita, como Argelia, Libia y todos los países árabes que están cerca han tenido odio contra Israel. Pero ahora, ¿por qué Venezuela y Cuba odian a Israel? ¿Por qué ese odio de países de América como Ecuador u otros países como El Salvador, países que ellos han estado en guerra y que no han podido, como dicen en el mundo, no han podido ni con su alma, y el poquito presupuesto militar que tienen lo están destinando contra Israel, o lo que tengan lo están destinando contra Israel? México, Estados Unidos han sido países que en las Naciones Unidas ya no han tenido ni el valor de levantar la mano o abstenerse en relación a las situaciones militares contra Israel. Entonces, amados, la cuarta razón por la que Yahweh traerá juicio a las naciones, incluyendo a México, amados, porque el presidente de México fue el principal promotor en este momento y hay que decirlo,
Y a lo mejor son cosas que pueden sonar como cosas políticas, pero es una realidad, porque nuestro presidente, el presidente Obama de los Estados Unidos, fueron los primeros que firmaron las actualizaciones para la autorización de las bodas entre hombres y mujeres y mujeres. 4 razones poderosas. Quiero terminar con esto, amados. En Juan, ayúdame por favor, vayan a Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 18. El odio de las naciones contra Israel. Juan capítulo 15, y con esto terminamos, versículo 18. Yeshua les dijo a sus discípulos, en el contexto de llevar el evangelio, de llevar la besorá a los diferentes lugares: si el mundo os aborrece, dice. En otra versión dice: si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a nosotros. En un contexto general, histórico, podemos aplicarlo. Si alguien odia, si alguien nos odia por la palabra que tenemos, si alguien nos odia por predicar en el nombre de Yeshua, si a nuestro mismo Señor, a don Yeshua HaMashiach, lo odiaron por las ideas, por su palabra, por la sabiduría y por ser el Hijo de Dios, ¿qué se puede esperar de nosotros? Pero debemos de estar preparados, amados, con palabra, con conocimiento, con testimonio, con sabiduría. Debemos de estar siempre preparados, porque el odio hacia el Hijo de Elohim, porque el odio hacia la persona que ama la cultura hebrea, porque el odio en contra de lo que nosotros actualmente hacemos vendrá. De eso no puede haber duda. Entonces lo que nos queda es estar preparados, es estar firmes, bien firmes, basados con la fe, como la fe de Noé, como la fe de Abraham, como la emuná de Moshe. Y con fe, y con esa fe poderosa, vamos a agradar a Yahweh nuestro Elohim. Póngase de pie, amado, para orar. Abba Kadosh, gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Abba, porque nos has permitido de nueva cuenta estar aquí, en este lugar, Señor. Yo me deleito, Abba Kadosh, con tu palabra. Yo me deleito, Abba, con tu presencia. Yo me deleito, Abba Kadosh, y mi alma cada día te alaba, Señor. Te doy gracias, Abba Kadosh, porque nos estás enseñando cosas nuevas, Padre. Yo te doy gracias en esta hora. Con todo mi corazón, Señor, yo declaro, Abba Kadosh, que tu pueblo será un pueblo que estará alerta a ti, Abba, a tu entendimiento, a tu Ruach HaKodesh, y que seremos un pueblo que estaremos alertas para cuando suene la trompeta, Abba. Que tú nos estás preparando, Abba Kadosh, y por eso te doy gracias, porque tú nos estás preparando cada día para que no seamos engañados, porque tú nos estás preparando, Abba, para poder entender tu palabra en tu idioma, en el idioma que tú nos estás enseñando, Abba Kadosh. Yo te doy gracias por mi iglesia, por esta congregación. Te doy gracias por mis pastores, Abba Kadosh. Bendícelos en todo momento. Así también bendice a tu pueblo de Israel, Abba. Bendice a tu pueblo escogido, Señor, porque nosotros hemos sido injertados a ese pueblo, porque nosotros amamos y alabamos al Elohim de Isaac, de Abraham y de Jacob, porque no tenemos dudas, Señor, de que tu palabra es la correcta, de que tu Torah es la Torah que nos enseña, es la Torah que nos alimenta, es el Mazdá que nos alimenta espiritualmente, Abba Kadosh. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.